Os damos la bienvenida de nuevo a un tutorial de Casa y Labor. En esta ocasión vamos a realizar un neceser como el que veis en la imagen. Para hacer el neceser vamos a utilizar una tela de algodón, una tela de rizo plastificado, que lo que hará será proteger el interior del neceser, y una cremallera de 40 centímetros de larga. Empezamos trabajando con la tela principal. Para ello doblamos el tejido derecho contra derecho y colocamos encima el patrón. Os recuerdo que podéis obtener el patrón en nuestra web www.casaylabor.com. Además, en la misma web encontraréis un tutorial sobre cómo se montan los patrones de nuestra página. Sujetamos el papel con alfileres a la tela y recortamos alrededor del patrón sin necesidad de dejar margen de costura. Lo mismo que hemos hecho con la tela principal lo vamos a hacer también con la tela de forro plastificado, doblando también la tela por la mitad para sacar dos piezas de los laterales. Retiramos el papel del patrón y vamos a trabajar con cada uno de los laterales del neceser. Vamos por ello a juntar uno de los rizos plastificados con uno de las telas de algodón. Dejamos en la parte de arriba el derecho de la tela y en la parte de abajo el rizo, dejando la tela plastificada en el medio. Colocamos con alfileres y sujetamos bien las piezas para que no se muevan. Hacemos esto tanto en uno de los laterales como en el siguiente. Acordaos de poner siempre el derecho de la tela principal boca arriba y el rizo en la parte contraria. Vamos a trabajar con cada uno de los laterales. Para unir la tela principal con la tela de rizo voy a realizar una técnica que se utiliza en el patchwork. Es una especie de acolchado que lo que hará será unir las dos telas y hará que el exterior de la bolsa sea más bonito. Cogemos una regla y un lápiz de marcar telas y hacemos líneas paralelas en un sentido y en otro. Unimos desde una esquina hacia el otro, tal y como veis en la imagen, y desde otra esquina hasta la contraria. Una vez realizadas estas dos líneas principales, vamos a partir desde cada una de ellas para realizar líneas oblicuas que tengan siempre la misma distancia. Empiezo a trabajar desde la primera de las líneas que he marcado. Para ello, con la ayuda de una regla, voy a marcar una distancia de 5 centímetros a un lado y hacia otro de la línea y a lo largo de toda la primera línea que he pintado. De esta manera marcaré las distancias que tienen que haber entre las distintas líneas y las pasaré luego a la máquina de coser para hacer así el aspecto de acolchado parecido a lo que se realiza en el patchwork. Este es el aspecto que tiene que tener el lateral de vuestra bolsa. Yo he dejado una distancia de 5 centímetros. Podéis dejar la distancia que queráis. Hacemos lo mismo en el siguiente lateral. Para pasar las líneas a la máquina de coser he colocado en la parte de arriba un hilo semejante al de mi tela principal y en la parte de abajo el hilo blanco que corresponderá al rizo plastificado. Empiezo con las líneas, con cada una de ellas empezando desde la mitad de la tela. De esta manera evitaré que las piezas se desplacen cuando se pasen por la máquina de coser. Empiezo desde la mitad de cualquiera de las líneas y avanzo la máquina hasta el final, siguiendo siempre la línea que he marcado. Voy a pasar de esta manera todas y cada una de las líneas que he colocado en cada uno de los laterales de la bolsa. Ya hemos pasado las líneas en los laterales y hemos planchado cada una de las piezas para quitar el rotulador. Ahora vamos a colocar la cremallera de 40 centímetros en la parte de arriba del neceser. Para ello doblamos primero la cremallera y con la ayuda de una tijera marcamos un piquete en el centro. Esto nos ayudará a colocar y a centrar la cremallera en la parte de arriba del neceser. Hacemos este piquete tanto en la cremallera como en cada una de las partes de arriba de la bolsa. Tomamos como referencia el piquete de la cremallera y lo colocamos o hacemos coincidir con el piquete de uno de los laterales de la bolsa. Nos aseguramos de que el cursor de la cremallera quede hacia abajo. Hacemos coincidir los piquetes y colocamos ambas piezas sujetando con alfileres. Hacemos coincidir el canto de la cremallera con el canto de la tela. Sujetamos con alfileres para que ambas piezas queden unidas. Colocado el primer lado de la cremallera, vamos ahora a colocar el segundo lateral de la bolsa. Para ello hacemos coincidir las piezas derecho contra derecho y casamos las esquinas de la parte de abajo. Unimos
bien las telas y las sujetamos con un alfiler para evitar que se muevan. Una vez que hemos sujetado la tela con un alfiler en la parte de abajo, vamos ahora a hacer coincidir el otro lateral o el otro lado de la cremallera con el segundo lado de la bolsa, tal y como hiciéramos con la primera parte. Hacemos coincidir los cantos y seguimos colocando alfileres alrededor de la bolsa, sujetando así la segunda parte de la cremallera con el segundo lateral de la bolsa. Para colocar la cremallera en la máquina de coser voy a utilizar una puntada en zigzag. Yo no he quitado los alfileres. Si veis que os estorban, lo que podéis hacer es hilvanar la pieza antes de pasarla por la máquina. Utilizamos el prensatelas normal de la máquina y hacemos una puntada en zigzag alrededor del canto de cada uno de los laterales de la bolsa. Voy a ir quitando poco a poco los alfileres para evitar que la aguja de la máquina se rompa al tropezar con ellos. Realizada la puntada en zigzag en la parte de atrás de la bolsa, voy ahora a colocar el delantero de la cremallera. Para ello cambio el prensatelas y coloco el prensatelas de cremallera normal. Doblo la tela y la acerco a los dientes de la cremallera para pasar una puntada recta con la máquina de coser. Me aseguro, por tanto, que la puntada que he escogido es la puntada recta, que no se os quede la puntada en zigzag que antes hemos utilizado porque la aguja se rompería al utilizar este tipo de prensatelas. Comienzo con la puntada recta y voy colocando la tela al borde de los dientes de la cremallera. Si creéis que es más fácil utilizar el hilo de hilvanar en este punto, podéis utilizarlo y aseguraros así que las telas no se muevan. Si no hilvanéis las telas, tened cuidado al hacer este dobladillo, ya que si la tela queda por encima de los dientes de la cremallera, el cursor no correrá con facilidad. Una vez que hemos terminado con la primera parte del lateral, sacamos la bolsa y hacemos lo mismo en el siguiente lado. Ya hemos colocado la cremallera y ahora vamos a cerrar el lateral del neceser. Para ello doblamos la tela hacia dentro haciendo coincidir los derechos y colocamos alfileres alrededor del canto haciendo coincidir también las partes de abajo. Una vez que hemos colocado los alfileres vamos a hilvanar solo los laterales de la bolsa, dejando libre la parte de abajo y la parte que veis en forma de cuadrado. Hilvanados los laterales, vamos a pasar una puntada recta a 1 centímetro desde el borde de la tela, asegurándonos bien de que quede rematado el extremo de la cremallera. Además, he cambiado el hilo tanto en la canilla como en la parte de arriba, dejando bobinas de color blanco que coincidirán con el rizo de nuestra bolsa. Como veis, estoy dejando el margen de 1 centímetro de costura en el lateral de la bolsa. Hacemos la costura tanto en uno de los laterales como en el siguiente. Cerrados los laterales, lo siguiente que haremos será coser con una puntada recta la parte de abajo de la bolsa, solo la línea recta, dejando libres las esquinas cuadradas. Para rematar los bordes de la tela en aquellas partes en las que ya he pasado la máquina de coser, voy a utilizar una tijera en zigzag. Podéis sustituir este paso por una puntada en zigzag en vuestra máquina de coser. Antes de cerrar el neceser por la parte de abajo, nos aseguramos de que quede una abertura en la parte de arriba, para así poder facilitar luego la vuelta del neceser. Metemos la mano y bajamos un poco el cursor para luego poder dar la vuelta a la bolsa. Para cerrar los picos de la parte de abajo, quitamos los alfileres y abrimos la tela. Hacemos coincidir la costura del lateral de la bolsa con la costura de la base recta que habíamos pasado por la máquina. Abrimos bien la tela y hacemos coincidir una costura con la otra. Sujetamos con alfileres ambas piezas antes de pasarlo a la máquina de coser. Hacemos este doblez tanto en una parte de la base como en la siguiente. Como veis, ya he cosido también los picos que acabamos de doblar en la máquina de coser con una puntada recta y remataré como los laterales con una tijera en zigzag, que podéis sustituir también por una puntada en zigzag en vuestra máquina de coser. Rematadas las costuras, volvemos la máquina por el agujero que habíamos dejado en la parte de arriba, sacando bien los extremos de la cremallera. Al volver el neceser nos aseguramos de que la cremallera se abre perfectamente. Y ahora vamos a rematar los extremos de dentro utilizando para ello dos retales de la parte exterior de nuestra bolsa.
hemos recortado dos cuadrados que utilizaremos y coseremos a mano para cerrar los extremos de la cremallera y que el acabado interno sea más bonito y más profesional. Tapamos cada uno de los extremos de la cremallera haciendo un pequeño dobladillo en la tela, tanto en la parte de arriba como en los laterales. Doblamos hacia adentro la tela en un extremo y en el otro y volvemos hacia adentro nuestro rectángulo. Una vez que hemos colocado el retal en el extremo de la cremallera, lo sujetamos con un alfiler para darle unas puntadas a mano. Cosemos el extremo del retal con una puntada invisible y utilizando el color de la tela que vamos a emplear. Nos tenemos que asegurar de que el retal quede bien sujeto a la cremallera. Rematados los extremos de la cremallera, hemos terminado el neceser. Os damos las gracias por seguir nuestro tutorial y os invitamos a suscribiros al canal de YouTube de Casa y Labor, así como a visitar nuestra web www.casaylabor.com.